Si no hay un matrimonio sólido, será muy difícil abrirse a la vida con la confianza de saber que los niños que lleguen llegan a donde tienen que llegar, que es un matrimonio estable, un matrimonio sólido, que es el adecuado para acogerlos, ¿no? Entonces la crisis del matrimonio está detrás de muchas cosas. Y hoy en día es está mucho más, digamos, de moda hablar de la familia, pero de una familia en un sentido difuso, amorfo. Pero es que la familia no es un molusco. La familia es un vertebrado, ¿no? Y es el matrimonio el que vertebra la familia, ¿no? Por eso creo que hemos ido creciendo en conciencia y este número de esta revista, pues por ejemplo, habla de distintos itinerarios, movimientos, asociaciones, carismas que van surgiendo para acompañar matrimonios, para renovar matrimonios, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Y aquí se hablan, pues, de qué ofrece este movimiento, qué ofrece el otro, bueno. Y dentro, ¿no? Y dentro de esta conciencia compartida de que tenemos que ayudar, tenemos que apoyar el matrimonio, en este número se habla de 10 claves para superar una crisis matrimonial, un decálogo para afrontar una crisis matrimonial. Y los quiero leer y comentar brevemente con vosotros, siendo conscientes de que en la vida matrimonial, pues, habrá momentos de prueba, habrá momentos de crisis. La vida es breve, pero a su vez es lo suficientemente prolongada para que en ella haya momentos diversos, altibajos. Y también eso pasa en la vida de un sacerdote y en la vida de un obispo y en la vida de todo el mundo. Pues hay momentos de prueba, Entonces es tan importante que uno tenga clarividencia, discernimiento, para decir cómo afronto los momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo los afronto? No, primero, obviamente, tener una determinada determinación de que yo quiero, ¿no? Quiero afrontar esta crisis, no me quiero perpetuar en ella, ¿no? Entonces, tener clarividencia, ¿no? Para poder afrontar eso. Bueno, pues sirva este decálogo, que lo voy a leer y comentar brevemente. Decálogo para afrontar una crisis. Primer punto: detectar el origen de la crisis. Limitar los ámbitos conflictivos para que no tiñan toda la relación. A veces las preocupaciones laborales, económicas o familiares pueden confundir. Y pedir ayuda en caso de sentirse perdidos. Bueno, me parece muy práctica, pues esta primera aproximación. Dice, cuidado, detecta y limita el problema. Tenéis un problema, estáis en crisis, vale, pero ten cuidado que no ocurra lo del calamar, que el calamar saca la tinta y todo lo emborrona. O sea, limita los ámbitos conflictivos para que no tiñan toda la relación. Es muy frecuente que cuando hay una crisis, el maligno se quiera servir de ella para emborronarlo todo. Entonces, es ya sacar todas las cosas, y todo está mal. A ver, no es cierto. Acota las cosas. Acota. Ha habido un problema. A ver, acótalo. No permitas que ahora eso te haga una lectura de que todo está mal, todo es un desastre. No, hombre, no. O sea, esa tendencia que cuando algo está mal te lleva a hacer una lectura negativa de todo, es muy típica de estrategia del maligno. Es una insatisfacción desde la cual tú miras el conjunto y todo lo ves mal. Pues no es verdad. O sea, detecta el origen de una crisis y acótalo. Y bueno, y al final dice algo pues muy clave. Y pedir ayuda
en caso de sentirse perdidos. O sea, si yo me siento un poco perdido y digo, me cuesta distinguir dónde está el origen de la crisis, porque veo que tiendo al emborronamiento, estoy ya suficientemente ya confundido para no saber yo dónde está el origen de la crisis, y que esto que dice usted de que hay que delimitar y que no hay que permitir que una crisis lo emborrone todo, yo no es que no veo claro dónde está el origen de la crisis. Bueno, pues pide ayuda. Uno tiene que pedir ayuda cuando se siente perdido. Eso es básico, eso es clave. Porque a veces hay estar demasiado cerca de las cosas, del origen del problema, a uno le impide la distancia necesaria. Y ahora viene el segundo punto del decálogo, ¿no?, que aclara un poco esto último. Confidencialidad, dice el segundo punto. Procurar que no existan más que una o dos personas de confianza que conozcan la situación por la que el matrimonio está pasando. Es decir, que cuando yo tengo que pedir ayuda, a quien verdaderamente discierno que pueda ayudarme. Lo que no puedo es estar buscando desahogos. O sea, no confundamos, ¿no?, pedir ayuda con buscar desahogos. Porque si yo estoy sacando los problemas del matrimonio fuera, pues de una manera, digamos, en la que sencillamente es el desahogo lo que me mueve, al final las cosas se van sabiendo, y eso a mí no me hace bien. No me hace bien, porque yo ya estoy dando una imagen, ¿no?, ante mis conocidos, una imagen de crisis, una imagen de inestabilidad, y luego yo mismo al final soy deudor de la imagen de inestabilidad de mi matrimonio que yo mismo he transmitido. Es así, O sea, yo mismo estoy estoy difundiendo la imagen de crítica, de crisis, y yo al final será más fácil que, como yo ya he dado esa imagen, yo vaya por ese camino que no hace bien alguno el que yo esté desahogándome y difundiendo esa imagen crítica, cuando en el fondo estoy confundiendo el pedir ayuda con el buscar desahogos. Son dos cosas distintas. Tiene que haber un sentido de discreción. Aquí dice, procurar que no exista más de una o dos personas de confianza que conozcan la situación, a las cuales se les pueda verdaderamente, ¿no?, pedir ayuda. Personas en las que yo no busque un cómplice. Ojo a esto, o sea, que cuando yo pido ayuda, no estoy buscando un cómplice que me dé la razón, sino busco a alguien que me dé luz. Es tan distinto buscar un cómplice a buscar a alguien que me ayude, es tan distinto, y es tan fácil confundirlo. En tercer lugar, no buscar confidentes del sexo opuesto. Un consejo muy práctico, ¿no? A ver, o sea, si tienes que buscar una o dos personas que te ayuden, pues evita a toda costa que sean del sexo opuesto, a no ser que sea, pues, un familiar, un director espiritual o un profesional. Un profesional. ¿Por qué? Pues porque en situaciones de crisis solemos ser especialmente vulnerables hacia la empatía, hacia no sé qué. Claro, si yo estoy con una compañera del trabajo contándole lo mal que me va en el matrimonio, a ver, que estás en una situación en la que lo más posible, que es muy probable que allí esa empatía, ese contar mis penas a tu compañera de trabajo, etcétera, pues va a generar un tipo de compasión, de pena, que al final uno va a buscar una compensación con esa persona. Luego, no buscar confidentes del sexo opuesto, de no ser, como digo, que sean, pues un director espiritual, un profesional, un familiar que con seriedad tenga visos de ayudarme. Cuarto punto de este decálogo: evitar tomar decisiones importantes. Obviamente, evitar precipitarte, quiere decir, ¿no? En momentos de crisis, las gafas que tenemos puestas tienen una
un cristal de niebla y nuestra visión se centra fundamentalmente en aquello que no funciona y eso no nos deja ver todo lo demás. O sea que lo que uno no puede hacer, la famosa expresión de San Ignacio de Loyola: en tiempos de turbación no hagas mudanza. A ver, pon la distancia necesaria. Pues mientras que no tengas la paz y la clarividencia necesaria, dilata. Esto del dilata puede ser, esto de dilatar las cosas, ¿sabes? Yo sé que puede ser una técnica, que puede ser una tentación. Pero mi experiencia de obispo, permitidme que os diga, ¿no? Yo por mi forma de ser he sido de los de, bueno, soy, por mi tendencia personal, de los de no dilatar, sino que acometer las cosas. Pero también, fijaros, no siendo obispo, que te toca afrontar muchas cosas, muchas situaciones complejas, difíciles, en las que también he entendido que a veces el dilata, que la Iglesia en su sabiduría a veces no ha recurrido al dilata. Esto no está claro, pues venga, pues lo dilatamos, que se puede solucionar ahora o más tarde. La Iglesia recurre al dilata con cierta frecuencia, pues yo qué sé, pues tales apariciones de la Virgen, ¿qué decimos a esto? Bueno, a ver, dilátalo, ya buscaremos más luz, que la cosa esté más clara. O sea, la Iglesia en su sabiduría recurre al dilata cuando entiende que no hay luz suficiente, ¿no?, para caminar con seguridad. Esto también hay que aplicarlo en nuestra vida matrimonial. Tú no te das cuenta, o sea, tú te percatas, ¿no?, de que ahora mismo estás herido, ¿no? Estás herido. Que tu percepción de la realidad en este momento está bastante condicionada por el sufrimiento que tienes, ¿no? Entonces tu percepción de la realidad es subjetiva. Es bastante subjetiva. Luego, no tomes decisiones en este momento con ese grado de subjetividad. Dilata. O sea, que Dios te dará mayor clarividencia. Dios te da mayor clarividencia. Mañana será otro día. ¿Me explico? Esto es importante. Esto es importante. Quinto punto del decálogo: tener una visión muy práctica. No sirve de nada hacer una y otra vez algo que vemos que no funciona. Si uno cree que echar la bronca a la persona que está a su lado le va a hacer reaccionar, pero ve que no logra lo que desea, no por echársela más y más veces va a convertirse en una estrategia útil y fructífera. A ver, o sea, es así. Yo ya os he contado en alguna ocasión que nuestro difunto padre nos decía: mira, cuando vas a meter un clavo aquí en este madero, vas a meter un clavo, cuando al segundo golpe del martillo, al segundo o al tercero, tú veas que el clavo no está penetrando, a ver, cuidado, estás al tiempo adecuado para sacar el clavo para atrás, porque si tú después del segundo y tercer martillazo, cuarto, quinto, sexto, ves que el clavo no está entrando bien, al final el clavo se va a doblar, no va a entrar y tú ya no vas a tener la capacidad de sacarlo. Si tú ves que al segundo o tercero no ha entrado, sácalo. Pero no estés, venga con lo mismo, y venga con lo mismo, y venga con lo mismo. A ver, que no por repetir una cosa 18 veces vas a tener más capacidad de hacerla aceptar. O sea, saca el clavo y a ver cómo lo planteamos de otra manera, porque no existe la capacidad o la receptividad, o no es el momento, o lo que fuere, ¿no? Por el contrario, dice aquí, sí hay que esforzarse en repetir aquellas estrategias que la experiencia demuestran que sí funcionan y que son fruto del esfuerzo y no de algo espontáneo. O sea, que hay que tener una visión práctica, hay que ser practicista. ¿Qué funciona y qué no funciona? Y lo que no funciona, no vale decir, es que yo creo que esto es así. Bueno, a ver, un momento. No es que eso sea así. Si tú ves que no funciona, no te empeñes en ello, porque estás desperdiciando fuerzas, quemando cartuchos, doblando el clavo.
estás doblando el clavo. Y luego no va a entrar donde tendría que entrar. Sexto punto del decálogo. Limitar las discusiones a aquello que las ha originado. Evitar a toda costa remontarse a situaciones pasadas, aunque uno solo pretenda cargarse de razones y poner etiquetas al otro. Bueno, aquí lo que es clave es lo de evitar remontarse a situaciones pasadas, ¿no? No recurrir a que ¿te acuerdas aquello que pasó? O sea, no recurrir al pasado para buscar munición. Porque claro, eso lo que hace es generar una sensación de decir, ¿ves tú? Aquí no ha habido perdón alguno. ¿Ves tú cómo me la tiene guardada? ¿Ves tú cómo en el fondo nunca se ha fiado de mí? Que incluso cuando parecía que estábamos bien, él me tenía guardado esto y esto que me lo está sacando ahora en este momento. Y eso, pues, puede hacer mucho daño en los corazones. Puede hacer mucho daño, ¿no? O sea, la capacidad de perdón, de poner delante de Dios las cosas, ¿no? Y que decir, lo que ha sido perdonado, y yo ahora no lo voy a desenterrar. No lo voy a desenterrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que en nuestras discusiones se esté recurriendo a temas que ya fueron perdonados y que yo ahora al sacarlos estoy generando la sensación de que nunca me he fiado en realidad. Séptimo, huir de las generalizaciones y de los ataques. Esforzarse por plantear las cosas desde cómo uno subjetivamente las siente y las percibe, procurando mostrar los miedos e inseguridades. Y a su vez prescindir de los ataques o del aislamiento que suelen terminar en una lucha de poder. Bueno, yo que subrayaría esto de huir de las generalizaciones y de los ataques. Es decir, pues es muy típico que en nuestras crisis pues uno recurra a decir, claro, es que esto suele ser siempre así, porque cuando alguien, a ver un momento, cuando las familias pasan, a ver, déjate de generalizaciones. Para poder afrontar los problemas será importante que uno se desnude en el sentido de decir, mira, yo tengo que decirte que esto que ha ocurrido lo he vivido así o de esta otra manera. Es decir, he sentido interiormente, me ha dado miedo, he percibido esto y me he sentido como interiormente me he sentido herido. No te voy a negar que he sentido celos, he sentido esto. O sea, es decir, los problemas hay que abordarlos desde la confesión de cómo yo los he vivido interiormente, para que el otro los comprenda. Para que el otro los comprenda. O sea, es como decir, mira, yo igual yo no lo he interpretado bien, o sí lo he interpretado bien, pero te voy a decir cómo yo lo he vivido así y así. No voy a intentar hacer una generalización de que esto que ha ocurrido, en el fondo, esto es porque siempre que pasa esto en las familias, un momento, yo te voy a confesar cómo yo personalmente lo he vivido, qué percepción he tenido de ello, que es una manera de que el otro me entienda, de que el otro se dé cuenta de cómo han sido percibidas las cosas, sin estar juzgando a los demás, sin estar juzgando, sino manifestando humildemente cómo lo he vivido yo, para que eso pueda ser comprendido, ¿no? Y dice al final este punto séptimo, dice que tengamos mucho cuidado de que a veces, ¿no?, en el fondo, en nuestras discusiones, etcétera, se esté escondiendo la lucha de poder. La lucha de poder. A ver, pues la lucha de poder no se va a ningún lado, a ningún lado. Octavo punto de este decálogo para afrontar las crisis. Aprender a frenar el primer impulso. Bueno, esto es
básico, ¿no? Fijaros que estos consejos, en el fondo, no son solo para crisis matrimoniales, son para crisis de amistades, para crisis de todo, de relaciones personales. Esos son consejos que sirven para todos. Aprender a frenar el primer impulso. Hablar cuando el enfado, el malestar o la tristeza hayan pasado. De esta manera se puede conversar desde la serenidad personal y estar más receptivo a la hora de comprender al otro. O sea, tenemos que tener conciencia de que el primer impulso es muy difícil que sea ecuánime. Una persona madura quizás lo consiga, ¿eh? Habrá personas maduras cuyo primer impulso sea el correcto. Pero eso requiere mucha madurez. Esto es como cuando tú abres un grifo que está ya cerrado bastante tiempo, ¿eh? Entonces, al abrir el grifo, ¿qué es lo que haces? Primero dejar correr un poco el agua, un poquito, y luego ya pongo el vaso para beber. Pero la primera agua que sale, después del tiempo que ha estado, dices, aquí tiene que tener este agua la roña de la cañería. Y entonces dejas correr un poco el agua, ¿no? Bueno, mutatis mutandis, disculpad por la ocurrencia del ejemplo, ¿no? Pero es así, o sea, es decir, al primer impulso no le hagas caso. No le hagas caso. También esto sirve para que tú no te dejes impresionar por el primer impulso de otra persona. No te escandalices, porque igual, ¿entiendes? Esa agua estaba estancada ahí y no te dejes escandalizar por lo primero que ha dicho una persona. Deja que pase el primer impulso. Y tú, personalmente, ¿no? Cuida de que el primer impulso, o sea, no te dejes llevar por él. No lo exteriorices. O sea, es algo obvio que nuestro primer impulso suele ser muy carnal, que nace de la carne y de la sangre, que suele ser muy emotivo, que tiene falta de racionalidad, que tiene que ser sopesado, que tiene que ser contrastado. Entonces, no fiarte del primer impulso. Punto 9 del Decálogo. No llevar al límite a la otra persona. Esforzarse por evitar la agresividad, los continuos comentarios críticos, la hostilidad y las malas interpretaciones. A ver, yo creo que una clave es decir, busquemos escenarios de distensión. Busquemos escenarios de distensión. ¿En qué escenarios, en qué contextos nos distendemos más? ¿En qué escenarios no volvemos siempre a lo mismo y vuelta la burra al trigo y vuelta la burra al trigo? O sea, a ver, no llevemos al límite los problemas, busquemos escenarios de distensión, que luego, partiendo de ahí, a ver, ¿en qué situaciones? ¿Qué nos podría venir bien en este momento? Venga, ¿dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera abrimos el horizonte, ensanchamos el horizonte, ¿no? Y no ponemos ahí orejeras, ¿no? Orejeras al burrito para que esté únicamente mirando unos metros más adelante. Venga, amplía horizontes. Y el punto 10, confiar en la decisión original. Confiar en ese sí quiero, en esa decisión que nos llevó a casarnos. Tomando distancia, ¿no?, de la crisis actual, diciendo, a ver, nos comprometimos delante de Dios, un sacramento selló nuestra unión, Cristo está con nosotros. Entonces, yo reafirmo esa gracia, reafirmo el poder de la unión matrimonial, reafirmo la gracia. Jesucristo no me dijo, este es el camino, venga, vete por él, vete por él, camina por él. No, me dijo, yo estaré con vosotros. En toda situación voy a caminar junto a vosotros, ¿no? Entonces, reafirmar en nuestra convicción del poder del matrimonio y de la fuerza matrimonial es clave. Bueno, como decía, pues bienvenido, ¿no? Pues otra ayuda más, otra subsidia más que encontramos, ¿no?, pues en este número de esta revista y tantas otras cosas que se están haciendo por luchar por el matrimonio que es la clave, ¿no? Que es la clave de la crisis y es la clave de la solución, las dos cosas, ¿no? La clave de la crisis está en la crisis matrimonial
y la clave de la solución está en la comunión, que es la que permite sanar tantísimas heridas.